Shavua Tov Umeboraj, buena semana, bienvenidos y bienvenidas. Nuestro encuentro con el Rambam nos lleva ya al final de los Shemona Prakim. Casi que hemos estudiado a lo largo de todo este año del Corona, eventualmente, este profundo escenario del Rambam con la introducción a Masejet Avot, tal como él la denomina. Y bueno, estudiamos obviamente acerca del último capítulo, que es un capítulo, vaya complejo con respecto al libre albedrío, al Hofesh HaBehira, donde el caso que tomó en primer lugar es el caso de Egipto y todo el concepto que la Sagrada Torá dice que Akadosh Baruj Hu va a hacer kaved el corazón del faraón. Quiere decir que va a tornar en duro, en obstinado el corazón del faraón. ¿Y cómo actúa? Obviamente esa definición en función del libre albedrío. Entonces, habíamos dicho como resumen final que es posible que Hashem castigue a un ser humano eliminándole el libre albedrío. Quiere decir que a veces el castigo que le inflige a Kadosh Baruj Hu al ser humano es eliminándole su libre albedrío. Además, puede ser que este ser humano se entere y no puede inclinar su corazón a este libre albedrío. O sea que lo que explicábamos la semana que pasó, eventualmente, era que el Rambam sostiene una verdad sin introducirse, por supuesto, en una sabiduría metafísica, porque nadie puede saber ni conocer el pensamiento del Creador, ya que no. Misterad Arki Meim Hashem. Dice David Amelech en su Teilim, los caminos de Dios están ocultos de mi escenario vital. Yo no sé lo que Él hace. Si bien últimamente siempre aparece alguien que suele hablar en nombre de lo que Dios quiere, de lo que Dios no quiere, de lo que Dios hace en este mundo, etc. Pero bueno, no personalmente, ya lo han escuchado de mi boca muchas veces, yo personalmente no doy crédito. No doy crédito. ¿No? Como dijo la hija de Joseph Burg, precisamente, que fue uno de los máximos dirigentes del sionismo religioso en Israel por los años 80, hace 40 años atrás. Y entonces le preguntaron a ella, dígame si su papá estaría ahora aquí, ¿qué diría del escenario de los sionistas religiosos que han ocupado o que han armado un gobierno de muchas coyunturas, ¿no? Y la hija respondió en forma muy contundente y dijo, mire, yo soy de las personas que no saben lo que piensan los muertos. Entonces yo sé lo que piensan los vivos, nada más. Y me parece que fue una enseñanza a mi nivel moral muy grande, porque nadie puede adjudicarse, absolutamente nadie puede ni debe adjudicarse, decir algo en nombre de que, aunque fuera su padre, porque su padre ya no está. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, sacar una conclusión de algo que no puede sacarse. Así como David Amelech dice en Misterad Arki, los caminos de Hashem son ocultos, o mis caminos son ocultos del conocimiento de Hashem. Hubo un hombre que llegó tal vez al punto de mayor inflexión en cuanto al conocimiento de Akadosh Baruj Hu. Moshe Rabenu, sobre quien Akadosh Baruj Hu dice, Lohen Moshe, Bechol Beiti Neeman Hu. ¿No así es Moshe? Le decía a Miriam, su hermana. En toda mi casa es el hombre más fiel. El pe al verito. Dice, Bemará, el ovejidor. Yo me hablo con él boca a boca. Me presento ante él y no con adivinanzas ni con sueños. Por lo tanto, Moshe Rabenu obviamente pertenece a un nivel de profecía y es un nivel en el cual podría, comillas, imaginar cuáles serían las respuestas del Creador. Sin embargo, en el momento de la crisis inicial, la primera de todas ellas, que fue la más grave en su momento, como fue el becerro de oro,
En ese momento en el cual entra a suplicar perdón por el pueblo de Israel, Moshe Rabenu le pidió, Har'eni na'et kevodeja, por favor muéstrame tu gloria. ¿Qué quiso decir Har'eni na'et kevodeja? Moshe Rabenu explica a la Barbanel y explican otros comentaristas. Quieren saber, le preguntan al Creador y le dicen, por favor, enséñame cuáles son las pautas de tu conducción. Yo quiero saber cómo te conduces. Quiero saber cómo respondes ante esta situación, a la otra situación. Pero él necesita saber anticipadamente esa realidad, no sobre el hecho consumado. El Kadosh Baruj Hu le responde, Lo irán y Adán Bajari. El hombre no me puede ver y seguir viviendo. Confrontar con el conocimiento último de Dios es estar allí donde Él habita. Yoshev Beseter Ailion, y que habita en Seter Ailion, en lo recóndito de lo elevado. Betzel Shaddai Itlonan, en aquel lugar se sumerge, se refugia a la sombra de Shaddai, de aquel que dijo que el mundo se construye y se haga. Pero eso es un espacio reservado ya para después de los días de la vida, donde pedimos a Kadosh Baruj Hu que quiera ligar las vidas de los seres queridos al lazo eterno. Después de la vida hay eternidad más allá de la muerte. Entonces a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Lo irán y Adam Bajai, no me puede ver el hombre y seguir viviendo. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu accedió al pedido de Moshe. ¿Quién es el pedido de Moshe? Eventualmente le dijo, Anoji Abir Kol Tuvi al pareja. Yo voy a pasar toda mi bondad delante de ti. Berraíta et ajorai, ufanai lo yerau. Podrás ver mis espaldas, comillas, pero mi rostro no podrás ver. Por supuesto, el Rambam nos va a advertir que todas estas antropomorfismos, mis espaldas, mi frente, mi rostro, no existen en Dios. En lo guf, en lo de mutaguf. Así como canta el Igdal de todos los viernes a la noche en la sinagoga. No tiene cuerpo y no tiene ninguna condición corporal. El no guf no es corporal y en lo de mut tampoco tiene forma y figura corporal. Lona Arojelab Kedushato, no podemos evaluar, ponderar la Kedushá. Ese es un nivel estrictamente humano, el poder nivelar la Kedushá y entonces poder establecer un criterio eventualmente con respecto a todo lo que representa la santidad. Pero bueno, ahí me limito, tengo un techo. Por eso cada vez que decimos Kadosh, 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 en la tefilá de la Amidá, en la repetición de la vida, ¿qué hacemos? Levantamos nuestros pies de la tierra. No saltamos, no, no. Hacemos un movimiento hacia arriba. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque es como quisiéramos alcanzar ese nivel de Kedusha, que no sabemos cuál es. Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, yo pasaré toda mi gloria delante de ti. Kol tuvi al paneja. Va a poder disfrutar el Tuv Hashem. Wow, no cualquiera. Ta'amu ureu kito Hashem. Probad y ved cuán bueno es Akadosh Baruj Hu. Y eso está al alcance de cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través del estudio. El estudio uno degusta el sabor de la Torah. A veces es difícil. Es un sabor un tanto difícil de asumir, de asimilar. Por eso le pedimos en la tefilá cotidiana, al principio de la tefilá, Ve'ha'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torateja befinu ubefifiot ameja bet Israel. Torna dulces las palabras de tu Torah en nuestras bocas y en las bocas de todo tu pueblo Israel. Vení anachnu, para que seamos nosotros, Betzetzaenu, nuestros descendientes, Betzetzaetzetzaenu,
y los descendientes de nuestros descendientes, nosotros los papás, los abuelos, los hijos, los nietos, Kulanu Yodeae Shemecha, que todos seamos sabedores de tu nombre, Belomde Torateja Lishma, pero también estudiosos de tu Torah, por amor al estudio de la Torah. Y esto lo hacemos cada mañana. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu le dijo, yo pasaré todo mi bien sobre ti. Tu vi al paneja, ¿no? Toda mi bondad. De esa manera es como que Moshe percibe algo que ningún otro pudo ver. Pero le dijo así todo en su condición humana. De raíz de Tajoray, Ufaná lo hierro. Tú como ser humano, le dijo, parece decirle a Kadosh Baruj Hu a Moshe, explica la Barbanel, tú como ser humano lo puedes comprender. Tú puedes ver a Joray, tú puedes ver los hechos que han acontecido y encontrarle una explicación adecuada y apropiada a cómo obra el Todopoderoso en este mundo. Ufanai, pero todo aquello que está en el porvenir, lo yerau, nadie puede saberlo. Pero Yorujú transmite su palabra al Naví, al profeta. Solamente en ese caso el profeta puede anunciar con dolor, con consternación al pueblo, Shuba Israel, retorna a Israel, Hashem tu Dios, Kikashalta Baboneja, has fracasado en tus pecados. Entonces le advierte el profeta y le anima al pueblo de Israel a volver. Y eso es la libertad de elegir. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu cuando planta la Teshuvah en este mundo como un estandarte, no para obligar al ser humano a hacer lo que no quiere, sino para permitirle abrirle una puerta, diría yo, entornarle una puerta, si ustedes me permiten, para que el ser humano pueda eventualmente tornar, regresar, que pueda estar allí donde eventualmente el Todopoderoso lo está esperando, lo espera con sus brazos abiertos, comillas, ¿no? Lo espera con todo lo que representa ese amor infinito que el Kadosh Baruj Hu siente por sus criaturas y espera permanentemente poder encontrarlos en ese camino del retorno. Un camino que es el camino de la vida. Es el camino que quedó cerrado en el jardín del Edén y que el hombre lo puede abrir solamente a partir de la Teshuvah, del Ejetz Haim, el camino del árbol de la vida. Todo esto lo decimos en función de que si por algún motivo nosotros pensamos que el tema del libre albedrío es un tema menor, sepan ustedes que el tema del libre albedrío es uno de los temas esenciales que nos hablan de la creación. Porque el mundo, cuando creado por Dios, de acuerdo a su voluntad, Akadosh Baruj Hu puso en este mundo el libre albedrío. Y entonces el segundo caso con el cual terminan los 8 por aquí es el caso de Sihón. ¿Quién es Sihón? El castigo a Sihón. Sihón es el rey de Heshbon, ya que lo que sus iniquidades precedentes, que no estaba determinado a hacerlas, Hashem lo castigó, impidiéndole que les dejase pasar por sus territorios y aceptara el pedido de Israel, hasta que combatieron con él y lo mataron. Y esto es lo que dice el libro de Devarim. No permitió Sihón, el rey de Heshbón, dejarnos pasar por su territorio, porque endureció a Hashem, tu Dios, su ánimo, y fortaleció su corazón para entregarlo en tus manos como este día. ¿Qué significa? Aquí, eventualmente, hay una búsqueda. O sea, el ser humano recibe un premio o un castigo, todo depende de cómo lo veamos, en función de lo que quiere ser. Entonces, Moshe Rabbeinu cuando está declarándole a los hijos, a los salientes de Mitzrayim, ¿no?
cuando está eventualmente contándoles el relato a la generación de los hijos. ¿A quién les está hablando? Bueno, les está hablando a una generación que va a conquistar la tierra. Y esa generación se encuentra ya frente a un escenario eh, de la conquista y por otro lado aparece eventualmente, vamos a mostrar la fuente, donde en el capítulo 2, aquí tenemos ustedes si tienen un Humash, si quieren un Humash, este es el Humash traducido y comentado por quien fue mi maestro durante 20 años, Alaba Shalom, el Ramo de Hayederi, de Herzadik Midraja, Mishmatot Sulahaim, una de las mejores traducciones del texto de la Torá. Por supuesto, no soy yo quien para ponderarlo, simplemente por el zehut que tuve de estar a su lado durante casi 20 años. Eh, el lunes que viene caso a un hijo de un sobrino de él, aquí en Israel, así que sea en su memoria este momento que ahora se van a cumplir también en el mes de agosto, un nuevo aniversario de su desaparición, 11 años, que ya va a dejar este mundo. Entonces el Rabbi Beri comenta que nos trasladamos y nos desplazamos hacia el desierto por el camino del mar de los juncos. Está contando cómo salieron después camino a la tierra, como había hablado Hashem a mí, y circundamos la montaña de Seir muchos días. La montaña de Seir es Edom. Y después dice, me dijo Hashem a mí diciendo, demasiado para vosotros circundar la montaña esta, trasladaos hacia el norte. O sea, estamos en el sur, lo que sería la zona lindante con Arabia Saudita. Está bien si se ubican en el mapa. A partir de allí estamos del otro lado del Jordán. Nos hemos ido hacia la zona este, quiere decir la Transjordania. Entonces ahora Kadosh Baruj Hu le dice que vayan hacia el norte, que sigan el rumbo del Jordán hacia el norte. Bien, entonces ahí están las comarcas de Moab, de Amón, y después llegaremos a este otro lugar. Y entonces, y al pueblo ordena diciendo, vosotros vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Isab, los que habitan en Seir. Dice, ellos os temerán, empero os cuidaréis mucho. Por lo tanto, la prohibición de salir a pelear con Esaú, porque Esaú, el hermano de Jacob, tiene el territorio de Seir. Por lo tanto, entonces alimento podréis adquirir de ellos con plata y van a poder comer. También le pueden comprar agua. Ok, pero todo esto no pasó, porque nos cuenta Moshe, transitamos por delante de los hermanos los hijos de Esaú, los que habitan en Seir, frente al camino de la llanura, frente a Eilat, y de Etzion Gaber, el puerto sur de Israel hoy en día, y transitamos por el camino del desierto de Moab. Ahí vieron Moab. Entonces también le dice, no hostigues a Moab y no te envuelvas en lucha con ellos. Tampoco Moab. ¿Por qué? No te voy a dar de su tierra posesión, pues a los hijos de Lot les he concedido estos lugares. Lot, Moab y Amón. Muy bien. Muy bien, entonces después están todos los detalles de los pueblos, ¿no bien? Entonces dice, y los días durante los cuales marchamos, desde Kadesh Barnea, dice Moshe Rabben, que es cuando mandaron a los espías, a los merraguelim, a los emisarios, hasta que cruzamos el arroyo de Zered, 38 años. Era lo que faltaba, ¿verdad? O sea, son para cerrar los 40, hasta exterminarse toda la generación. Los hombres aptos para la guerra del medio del campamento, como había jurado Hashem al respecto. Bueno, y aquí entonces dice el texto, a los hijos de Amón, que son descendientes de Lot, tampoco hay que hostigar. Y por último, obviamente, así como los aisábitos. Entonces ahora seguimos. Levantaos, le dice Kadosh Baruj Hu en el versículo 24, y ahora cruzad el arroyo de Amán. Mira, he entregado en tu mano a Sihón, rey de Heshbón, el Emorí.
y a su país. Empieza a desterrar y envuélvete con él en lucha. Kadosh Baruj Hu le advierte que van a tener que luchar de la Transjordania con el más de los poderosos reyes del lugar. Uno es Sihón, el rey de Heshbón, que es el Emorí, y que era realmente un país en el norte, del lado este del Jordán, ¿sí? Ahí está Sihón. Entonces, ese día, cuando venzas a Sihón, empezaré a infundir tu temor y tu miedo entre los pueblos que están bajo todo el cielo. Cuando oigan tu nombre temblarán y se estremecerán ante ti. Entonces dice Moshe Rabenu, envié mensajeros desde el desierto de Kedemot. ¿A quién? A Sihón, rey de Heshbón. ¿Qué le mandó? Divrei Shalom, palabras de paz, diciendo, no me desviaré ni a derecha ni a izquierda. Le está pidiendo pasar por la tierra de Sihón. Quiero transitar por tu tierra, por la vía principal de Lejamelech, se llama, ¿sí? Era como una autopista en el centro del país, como la autopista interamericana, por ejemplo, o la intereuropea. Por la vía principal habré de caminar por tu país y empieza a desterrar para heredar la tierra. Entonces, alimento por plata me podrás vender y comeré, y agua por plata me podrás dar y beberé. Solamente quiero transitar a ti. Así como me hicieron los hijos de Isab, etc. Pero, ¿qué dice la Torá? No quiso Sihón, rey de Heshbón, permitirnos, ¿sí?, a transitar a través de su territorio, pues había endurecido a Hashem, tu Dios, su espíritu, y fortalecido su corazón para entregarlo en tu mano como en este día. Ahí está claro, eventualmente, ¿no?, que Akadosh Baruj Hu está endureciendo el corazón del rey, Sihón, rey de Heshbón. Me dijo Hashem, mira, he comenzado a entregar ante ti a Sihón y a su país. Empieza a desterrar para heredar su tierra. Salió Sihón a nuestro encuentro, él y todo su pueblo, para la guerra en Yahaz. Lo entregó a Hashem nuestro Dios ante nosotros, lo batimos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Conquistamos todas sus ciudades, en aquel tiempo destruimos todas las ciudades, en fin, todo eso, y obviamente está todo el límite de Sihón. Este es el territorio, eventualmente, que nos va a dejar eventualmente para la tribu de Reubén y de Menashe y parte de Reubén. Esa es la zona de la Transjordania. Bien, muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes el escenario bíblico, ¿verdad? Entonces, aquí nos encontramos eventualmente con, un minutito, ¿dónde estamos? Aquí. Bien, el caso Sihón. Entonces, trae el Rambam que lo que pasó es que este rey es un rey muy poderoso. Y entonces Hashem lo castiga impidiéndole que les dejase pasar por sus territorios y aceptar el pedido de Israel, que le pidieron pasar, pagar por agua y comida. Hasta que combatieron con él y lo mataron. O sea que el destino de Sihón es que Hashem los entregue a manos de Israel. Ahora bien, este tema, dice Rambam, fue de difícil explicación entre los comentaristas, seguro. ¿Por qué? Pues pensaron que Sihón había sido castigado por haber permitido que Israel pase por su territorio. Entonces preguntaron, ¿cómo fue castigado si estaba determinado? Por no haber permitido, perdón, dije, a ver, por no haber permitido que Israel pase por su territorio. Entonces dicen, ¿cómo es posible que fue castigado si estaba ya predeterminado? El Rambam responde de la misma manera y dice, del mismo modo, como pensaron que el faraón, él y sus secuaces habían sido castigados por no haber liberado a Israel. No obstante, el tema se explica como aclaramos, es decir, que el faraón y sus secuaces fueron castigados por sus iniquidades anteriores. Esta gente tiene cuentas pendientes en el cielo. Tienen las cuentas de haber esclavizado a Israel, impidiéndoles, obviamente, el
realizar Teshuvah, dice el Rambam, realizar Teshuvah a ellos, hasta que recayeron sobre ellos todas aquellas plagas. O sea, ellos se enquistaron, se ensañaron con el pueblo judío. No olvidemos este escenario. O sea, no podemos pensar solamente que, bueno, como Hashem les quitó el libre albedrío, entonces se ensañaron. No. Cuando murió Yosef y sus hermanos y toda aquella generación, uno tiene que entender y tiene que saber que hay un faraón que se levantó en su gobierno que no conocía a Yosef y que dijo, Habanit Hakmalo, vamos a ser más astutos que ellos. Penirvel, penifrots, o sea que se siga multiplicando y siga irrumpiendo a decenas de miles nuestra tierra. De allá Kitikrena Milhamá, y será, si algún enemigo circunstancial nos declara la guerra, Benusafgam u Alzoneno, esta gente se sumará a nuestros enemigos, ve a la Minares, y se va a ir de este país. Por lo tanto, el faraón ha tomado una decisión por motus propio. Nadie le dijo, tú tienes que hacer esto. Una cosa es lo que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, habrás de saber que tu descendencia será extranjera en una tierra que no será de ellos, y los esclavizarán y torturarán por espacio de 400 años. Hay un destino del pueblo judío. El destino está fijado. Ahora, ese destino significa que hay un descenso, una esclavitud, porque el estatus del extranjero, lamentablemente, en un exilio, en todos los momentos de la historia, el extranjero siempre no tenía derechos. Y al no tener derechos, obviamente, podía caer en las redes de la esclavitud. A Israel no llegaron siendo esclavos allí, recuerdan. A Israel llegaron con Jacob. Así empieza el libro de Shemot. Et Jacob y Shubaitobau. Con Jacob, cada hombre con su familia, con su mujer y sus hijos llegaron. Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón, etc. De Yosef allá en Israel. Y Yosef estaba en Egipto. Todas las almas de Jacob eran 70 personas. Eran un núcleo basal. Y se fueron a vivir a Goshen. Tuvieron su propio territorio. Les dieron su propio lugar en la tierra. Eran una minoría que podía allí trabajar con su ganado. Era una minoría que podía dedicarse a su tarea. No estaban esclavizados. Pero ¿qué pasó? El problema fue cuando el faraón empieza a ensañarse y cuando los manda a los hombres fuera del hogar y les quita todo apoyo con la elaboración de los ladrillos. Y después, cuando manda a matar a los niños que habrían de nacer de los vientres de mamás judías, hebreas. Eso son decisiones propias, ¿sí? Y por eso dice, ahí Dios les impide realizar Teshuvah. No existe la Teshuvah para este hombre que en última instancia nunca va a ver el paso para atrás. Y así, dice Rambam, se castigó a Sihón. ¿Por qué? Por sus iniquidades anteriores, por las torturas e injusticias que hizo en su reino. Por lo tanto, impidiéndole que respondiera favorablemente a Israel hasta que lo mataron. O sea, existe un concepto de lo que se llama la justicia celestial. Que uno no vaya a pensar solamente que entre la Sagrada Torá habla de la justicia humana. No. Ante todo, el rey David dice en sus Teilim, Tzedek, Mishamayim, Mishkat. Quiere decir, la justicia se refleja desde los cielos. Entonces, no. Veamos el componente de la justicia es un elemento, Ishpot Tebel Betzedek, Beamim Bemesharim. Juzgará, dice el libro de Teilim, lo decimos en el Kabbalah Shabbat. Ishpot Tebel al universo
de tzedek, con justicia, y a los pueblos con caminos de rectitud. O sea, el concepto de la justicia a nivel bíblico no es un concepto que lo podemos de la noche a la mañana olvidar. Pido disculpas, pero en última instancia la justicia celestial existe. El Kadosh Baruj Hu establece en este plano de justicia todo lo que es midah keneged midah. Él actúa contigo como tú actúas con él. La gente no lo entiende, piensa que eso es venganza. Y no es así. Es corresponderse con el hombre. Yo no puedo brindar amor a donde no me quieren a mí. Por lo tanto, busco penetrar esa indiferencia y poder lograrlo. Dice Rambam, ya explicó Hashem por intermedio de Yeshayahu, este es uno de los profetas mayores de Israel, por supuesto, ya explicó por medio de Yeshayahu, que suele castigar a algunos de los rebeldes, impidiéndoles que se arrepientan, y no dejan que puedan escoger la Teshuvah o el camino de Teshuvah, como se ha declarado. Esto está al principio de Yeshayahu. En el capítulo 6, dice Kadosh Baruj Hu respecto del pueblo judío. El pueblo judío está pasando por una crisis terminal. El pueblo judío está viviendo los tiempos ya inherentes del Hurban Abayit. Y es importante estudiar al profeta Yeshaya cuando Kadosh Baruj Hu le dice: Ashmen et leva amazé, achbet et oznav. Engorda el corazón de este pueblo, has pesado su oído y desvía sus ojos, para que no sea que vea con sus ojos, ¿no? Yo diría que, no sea que, yo pondría aquí, no sea que, porque la verdad es que Kadosh Baruj Hu quiere impedir, no sea que vea con sus ojos, presten atención ustedes, y escuche, no, con sus oídos, y entienda con su corazón. Dice, no se puede producir este cambio. Entonces, si esto no va a pasar, no van a arrepentirse y por lo tanto no vas a poder curar. El concepto del arrepentimiento es curar. Y esto lo dice Akadosh Baruj Hu y Yeshayahu en el momento previo de que va a acontecer la destrucción. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Akadosh Baruj Hu no quiere que Am Israel haga Teshuvah. Es que el hastío, señoras, señores, el hastío en el cielo, perdón, parece haber llegado a un punto en el cual ya desde el cielo se ha decretado y ese fin es inevitable. O sea que en última instancia, si murieron 24.000 personas por el pecado de las mujeres moabitas, o murieron 3.000 por el becerro de oro, o este Shabbat pasado murieron 14.700 por el fuego que salió del Mishkan y mató a todos los que trajeron el Ketore. Nosotros estamos lejos de comprender, pero no hay ninguna duda de que existe un concepto dramático que es la justicia divina. Y entonces, cuando nosotros queremos vincularnos con esa justicia, debemos necesariamente entender que los caminos de Kadosh Baruj Hu le corresponden a él. A veces tenemos acceso a saberlo. Tenemos un acceso, como le dice a Yeshayahu. Esta es una expresión explícita que no necesita comentario, dice Rambam, ¿no? Siendo la llave para muchas puertas. De esta forma se entiende lo dicho por Eliyahu Anabí, de bendita memoria, el mismo profeta, sobre los renegados de su generación. Respóndeme, Hashem, respóndeme, Aneni, Hashem, Aneni. Y sabrá este pueblo que tú eres Hashem, Dios, y tú hiciste tornar su corazón hacia atrás. Esto es,
cuando estamos en el monte Carmel, cuando Eliyahu Anabí está allí en el monte Carmel, frente a los adoradores, a cambio, del Baal, que respondían al rey Ahab. Por lo tanto, ustedes van a entender que a Kadosh Baruj Hu, él le pide, respóndeme. Está buscando que el pueblo de Israel pueda cambiar, y lo logra, porque en ese momento el pueblo de Israel dice, Hashem o Elohim. Es decir, cuando ellos pecaron voluntariamente, debían haberlos castigado de modo tal que se desviaran su corazón de la Teshuvah. Siempre que aparece la palabra Teshuvah, parece que aquí puso Ilhot Teshuvah. No dejándoles libre albedrío ni voluntad para abandonar la rebeldía, y por eso se mantuvieron en su herejía. Y así lo declara. Efraín está atado a los ídolos. Déjalo, dice Osea, el primer profeta de Israel que habla en el siglo 8. Este es uno de los comentarios más exactos para que entienda la sutileza de los pensamientos. Efraín vive atado a los ídolos. Por lo tanto, déjalo. Y a pesar de que Hashem le dice a Yeshayahu lo que le dijo, vuelve Yeshayahu a nuestro escenario. Hashem, ¿por qué nos haces alejarnos de tu camino? ¿Por qué endureces nuestro corazón a tu temor? Vuelve por tus siervos, las tribus de tu heredad. Yeshayahu, al final de su libro, le pide clemencia al Kadosh Baruj Hu para que le permita a Am Israel retornar una vez más. No forma parte del comentario anterior ni es inherente a este tema, sino que la significación de este pasaje se enmarca, dice el Rambam, en lo que se expresa antes y después. Es decir, que el profeta, prestemos atención, se queja por nuestro exilio y nuestra dispersión. Ya basta. Y por el receso de nuestra soberanía y por el control que ejercen los pueblos sobre nosotros. Por eso dice en forma de tefilá, Dios mío, cuando vean que los renegados los controlan y se desvían del camino correcto y su corazón se aleja de tu temor, de tu ira, y que es como si tú hubieras sido la causa que esos necios se desvieran del camino correcto. O sea, como que el profeta está diciéndole, mi Dios, vamos a dar a entender que no hay forma de volver para el pueblo de Israel. Y eso es lo que dice Moshe Rabbeinu. ¿Qué van a decir? Bemidbar, ahora, nuestra aspiración ha exterminado a este pueblo como si fueran uno y dirán todos los pueblos que escucharon tus maravillas, tal vez no puede Hashem traer este pueblo a la tierra que había jurado y los aniquiló en el desierto. Bueno, ¿qué le importa a Moshe Rabbeinu de la opinión pública? Pero otra vez, despertar, obviamente, en el Shammai, un estadio de Rahamim. Eso no lo tenía el faraón, no lo tenía Sihón, no lo tenían nadie, ni siquiera el rey Ahab, a pesar de que era un rey que tenía mucha Torá, pero sus transgresiones superaron toda la Torá que él sabía. Y por eso le pide Yeshayahu a Kadosh Baruj Hu al final de su libro, vuelve por tus siervos, las tribus de tu heredad. O sea, por favor. Es decir, para que no haya profanación del nombre divino, estudiamos Hilul Hashem, del mismo modo como está expresado en los 12 profetas, en el Trei Azar, que son los 12 profetas menores, el compacto de 12 profetas, el pensamiento de los que marchan tras la verdad, esta vez vencidos por las naciones del mundo en tiempos de exilio, sobre los cuales el profeta relata sus palabras. Aquí lo trae Malají, el último de los Nevi'im, el último de los Nevi'im, año 420, 430, antes de la era común. ¿Y qué dice Malají? Dice, agotaron a Hashem, Nil'u, con sus palabras. Si van a decir cómo lo agotamos, cuando dijeron todo el que hace mal, parece ser bueno ante Hashem, a aquellos prefiere dónde está el Dios del juicio. Muy fuerte.
lo que dice el Naví, está poniendo en bocas del pueblo judío una realidad que yo llamaría eventualmente dramática, una realidad realmente dramática. O sea que en última instancia el profeta Malají nos está llevando hacia una coyuntura muy compleja de pensar que prácticamente el Am Israel genera su propio encierro. Por eso, dice Rambam, relata además lo que explicamos sobre las penurias del exilio. Y han dicho, Malají, Shav Abod Hashem. Es inútil, dice Malají, el mensaje de la gente de Israel. Es inútil servir a Dios, que hemos ganado con guardar sus estatutos. Hemos terminado como dolientes a causa de Hashem. Por eso ahora nosotros consideramos felices a los malvados. Felices a los malvados. ¿Sí? Los que hacen maldades se han fortalecido. Han probado a Dios y se han salvado. Esto es Malají. Malají tiene nada más que 3 capítulos. Imperdibles, ¿saben? Porque es el profeta de Shivat Zion. Y tiene el relato de los que todavía habitan en la diáspora. No obstante, el profeta explica que en el futuro Hashem ha de revelar la verdad, por eso declara, se van a arrepentir y verán la diferencia entre el justo de Raúl, Ben Tzadik le Rasha, Ben Obed Hashem de Mishelo, a quien no lo sirve. Es hermosísimo esto, porque habla acerca de lo que va a ocurrir eventualmente en el tiempo final, que va a lograr ese arrepentimiento. Todos estos pasajes, dice el Rambam, y esto, insisto, es el recurso que tenemos que tener de amparo de saber Tanaj, del Tanaj, de difícil comentario, de los cuales parece entenderse que Hashem determina los pecados. Ya desarrollamos su explicación sin lugar a dudas, y es una explicación correcta para aquel que reflexiona bien. Por lo tanto, dice Rambam, quedamos finalmente con nuestro principio. Su resumen, que la disciplina y la rebeldía, el ser obediente, el ser rebelde, dependen del ser humano. No lo dude, el cual es independiente en la elección de sus conductas. Lo que quiere hacer, puede hacer, y lo que no quiere hacer, puede no hacerlo. A no ser que exista una coyuntura, que Hashem lo castigue por un pecado grave. Un pecado grave. Aquí estamos hablando de un pesha, y el pesha significa la actitud pecaminosa. Quiere decir, no es la acción solamente mala, ni siquiera el pensamiento, sino la actitud permanente. La alevosía, perdón, sino, no, ni por omisión ni por comisión. Está hablando de la persona que, como habla el tiempo de la destrucción del mundo, en el momento del Mabul, que es Yetzer Machshevot Adam, Rak Ra, Yetzer Lev Machshevot Adam, Rak Ra Kol Hayom. Porque el impulso del pensamiento del corazón es solamente malo todo el día. Y ahí entonces, ¿qué hay? No hay camino de retorno. No hay camino de retorno. Porque obviamente ya entramos en una curva muy peligrosa. Y entonces acá el Julio elimina la voluntad. Del mismo modo, dice, la adquisición de virtudes quiere decir cuando tú te haces de midot y de los vivos dependen de él, y a causa de esto debe el ser humano tratar de adquirir para sí mismo las virtudes, las buenas midot. Por eso, Pirkei Avot, ya que no existe un factor exógeno que las lleve a ellas. Este es el significado de la máxima ética que presenta este tratado. Y Meina Nili, Mili, si yo no me preocupo por mí, dice el Pirkei Avot, ¿quién lo hará? Primera vez que cita el Pirkei Avot. Y por último, nos dice Rambam, el conocimiento de Hashem y el libre albedrío. Así pone fin el Rambam a su obra. No queda pues sobre este tema sino un punto al que referirse brevemente para completar los temas de este capítulo.
Y a pesar de que no quise hablar sobre él en absoluto, presten atención a lo que el Rambam dice, a pesar de que no quise hablar de él en absoluto, sino que me vi obligado a hacerlo, me refiero al conocimiento que tiene Hashem sobre el futuro. Conocimiento de Hashem sobre el futuro. Por cuanto es un argumento que arguyen contra nosotros, habla del mundo exterior, mundo de la cristiandad, el mundo griego, el mundo islam, los que opinan que el ser humano está determinado a la disciplina y a la rebeldía, el determinismo que estudiamos. Es decir, que en todos los actos humanos no está presente el libre albedrío, porque su albedrío depende de la voluntad divina. Así sostienen las escuelas de pensamiento griego y del Islam. Lo que causa esta opinión es preguntar, con respecto a este ser humano, ¿sabe Hashem si ha de ser justo o malvado o no sabe? Vaya pregunta, ¿no? ¿Sabe Hashem o no sabe? Bueno, uno tiende a pensar que sí, la respuesta que va a dar Rambam. La pregunta del millón, como yo diría, ¿no? ¿Sabe o no sabe? Si decimos que sabe, dice Rambam, resultará que está determinado sobre la situación que Hashem sabía de él antes, o que su conocimiento no era correcto. Y si decimos que él no sabe desde antes, resulta todo tipo de confusiones peregrinas que derriban los muros. Dice Rambam, escucha, por lo tanto, lo que tengo para decir sobre el tema, ante todo, y reflexiona muchísimo sobre el mismo. Está hablando a su alumno, ¿recuerda? Reflexiona muchísimo sobre el mismo. Reflexiona muchísimo sobre el mismo, ya que es indudablemente correcto. Es decir, como ya se aclaró en la disciplina que trata sobre la sabiduría divina, la disciplina que trata sobre la sabiduría, la Jochma Eliona, es decir, en lo que está más allá de la naturaleza, más allá de lo físico, la metafísica, más allá de la naturaleza, eso es metafísico, que Hashem no conoce con conocimiento y no vive con vida, de manera tal que sean él y su conocimiento dos entidades. Kadosh Baruj Hu no es un ser humano. Por lo tanto, ni conoce con el conocimiento que nosotros podemos adquirir, ni vive con vida de manera tal que él y su conocimiento sean dos entidades. Como ser humano y su conocimiento. Están los que saben más, los que saben menos, y los que no saben nada. Ya que el hombre fuera de su conocimiento y su conocimiento fuera del hombre son dos entidades. Pues si Hashem conociese con conocimiento, quiere decir con nuestro yeda, sería obligatoria la pluralidad eterna. O sea, no habría un solo Dios. Habría más de uno, Dios no permita. O sea que serían los entes eternos muchos. Hashem sería un ente de eternidad y el conocimiento con el cual Él conoce, la vida con la cual Hashem vive, el poder con el cual Él puede, y así todos sus atributos. Todos serían entes, separados. Presten atención, por favor. No obstante, te mencionamos un argumento que es fácilmente entendible por todos, a pesar que los argumentos y las pruebas que anulan esta hipótesis son muy contundentes y demostrativas, quedando claro que Hashem es sus atributos. Hashem son sus midot y sus midot son Él. No hay dos, es todo uno. Por favor, veámoslo con claridad. Así se dice que Hashem es el conocimiento. Hu es el conocimiento, el que conoce y lo conocido. Que Hashem es la vida, el que vive y es el que se proporciona a sí mismo vida. Así en el resto de los atributos. Melechai Bekaya. Este tema es especialmente difícil, dice él, y no pretendas entenderlo por completo con 2 o 3 líneas de mi comentario, dice Rambam, sino solamente tendrás de esto una idea, y yo creo que alcanza con la idea. Por este fundamento,
el lenguaje hebreo no permite expresar la vida de Hashem, Hayé Hashem, como se dice la vida de tu alma, o la vida del faraón, Hay Faraó, es decir, como nombre rígido, Shem Mismach, regido, perdón. Pues el regido y el regente, Somej, son dos entidades separadas, ya que no ocurre algo que algo se construya consigo mismo. Por cuanto que la vida de Hashem, dice Rambam, es él mismo. No hay docentes. Yo digo, Hay Hashem, vive Dios, y él mismo es su vida. No son algo distinto a él, y no es lógico expresarlo en estado constructivo. Smihut, Hayé, las vidas, como Hayé Sarah. Por ende se expresa, vive Hashem, Hay Hashem. Así dice el juramento, el hombre, siendo la intención que él y su vida es una sola integral. Pero no podemos utilizar Semihut, Hayé, o por ejemplo Hayé Sarah, o Hayé Paró. Por último, dice Rambam, ya se ha aclarado también en la disciplina que versa sobre lo que está más allá de la naturaleza, que no es posible con nuestro intelecto conocer la existencia de Hashem en forma total. No es posible, por favor, conocer con nuestro intelecto, conocer la existencia total del Todopoderoso. Esto debido a qué? A la perfección de su existencia. Y por otro lado, la carencia de nuestro intelecto. No hay ninguna duda. No teniendo su existencia causas a través de las cuales sea conocido. Y ya que la escasa capacidad de nuestro intelecto para conocerlo es como la escasa capacidad de la luz de la visión de captar la luz del sol. Lo que no se debe a una supuesta debilidad de la luz del sol, sino que esta luz es mayor que la luz que nos quiere captar. Nos dice Rambam, se ha mencionado este tema muchas veces, siendo todas las explicaciones correctas y aclaratorias. Resulta, por lo tanto, que no comprendemos su conocimiento ni lo abarcaremos de ningún modo. Estas son las cosas que tenemos que entender de él, ya que él es su conocimiento y su conocimiento es él. Es inexpugnable. Este tema es maravilloso y quedó obtuso de todos aquellos deterministas que se perdieron espiritualmente, ya que ellos vieron que la existencia de Hashem en su perfección es comprensible. Todo el mundo piensa que sí, aunque intentaron conocer y reducirlo a su intelecto, claro, lo llevaron a mi condición humana, lo que es lógico, porque si hubiéramos, dice el Rambam, abarcado su conocimiento, hubiéramos abarcado su existencia. Ilu yedativ ha'itiv. Así explicaron los Jajamil. Si yo lo sé a él, entonces soy él, ya que todo es una sola entidad. Y yo no lo puedo saber a él. Así su comprensión perfecta resulta ser que se comprenda tal como es en su existencia, tanto su conocer, su poder, su voluntad y su vida, y fuera de esto sus atributos apropiados. Dice Rambam, ya aclaramos que pensar en la comprensión de su conocimiento es una necedad absoluta, sino que sepamos que él sabe del mismo modo que sepamos que él existe. Si se nos pregunta cómo es su conocimiento, ¿cómo es que podemos saber a Dios? Deberemos decir que nosotros no podemos captar esto, como tampoco podemos captar su existencia y su integridad. Ya fue reprobado quien intentó comprender su conocimiento. ¿A quién? A Job, uno de los libros más trágicos pero importantes de la Biblia, cuando Kadosh Baruj Hu le pregunta, ¿acaso encontrarás el conocimiento de Dios? Porque Job se queja de su infasta suerte. Lo que se concluye de todo lo que expusimos, dice Rambam, es que las conductas del hombre, resumen del libre albedrío, dependen de él. En su responsabilidad está el ser justo o malvado.
sin ningún tipo de determinismo divino con respecto a estas dos situaciones. Por eso son obligatorios el precepto, el estudio, la mitzvah, el limón, la preparación, la recompensa y el castigo, no habiendo de esto ninguna duda. No obstante, el modo de su conocimiento y su comprensión de todos los entes está fuera de nuestro entendimiento, como ya lo explicamos. Esto, dice Rambam, es todo lo que quisimos exponer sobre este tema, siendo que ya llegó el momento de interrumpir estos capítulos y comenzar a comentar este tratado, al cual introducimos con estos capítulos. Se refiere, por supuesto, al comentario del Rambam sobre el Pirkei Avot. Tam Ben Ishlam, Shevach Lael Borea Olam, Baruch Hashem Leolam, Amén ve Amén. Llegamos al final de los 8 prakim. Con toda su complejidad, con todo lo que representa este escenario, los que quieran tener, esta es una traducción medianamente buena, no digo que es súper buena, pero lo he corregido cuanto pude y le he agregado comentarios. Los que quieran tener el material, por favor, nos lo van a pedir y se lo vamos a mandar eventualmente. Es un material largo, por supuesto. Bueno, que tengamos buena semana. Shavua Tov. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén todos con buena salud, ante todo y por sobre todo, y que tengamos la posibilidad de recibirlos a todos en el Bet Midrash. Creo que si todos ustedes van a llegar aquí, desde Hashem a Ranana, y espero que sí, nos van a obligar a alquilar un lugar más grande. Y eso me pone muy feliz también, eh, porque en última instancia necesitamos crecer con la comunidad, necesitamos crecer con personas que están dedicadas con amor y con corazón y con cuerpo y alma a todo lo que es el amor a Kadosh Baruj Hu. Así que muchas gracias, bienvenidos y hasta pronto, si Dios quiere. Gracias.